Hola Pablo, Carolina, Chamel, es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo un ratico y lo mismo con las personas que se están conectando ahora en Palabras Mayores. Estos son Palabras Mayores. Ahora, Carolina, en cuanto a tu columna, como siempre, me parece diáfana, precisa, didáctica, muy oportuna. Ojalá que el presidente la lea. Pues si hay una verdad de apuño que dices ahí, es que un partido político tiene que comportarse en su interior democráticamente. Y hay dos ideas claves de las que citas ahí sobre Gramsci, y es la de que, una de ellas es la de que las reflexiones como partido tienen que tener carácter universal, no solamente local. A mí me parece que en eso el presidente Petro es un muy buen referente, porque hay que ver cómo cada vez que sale al mundo el hombre pone temas que son fundamentales globalmente. Y la otra es que el partido no es una secta, sino un instrumento de renovación y refinamiento de las ideas. Eso me pareció maravilloso y ojalá que al presidente le llegue tu mensaje, porque creo que dentro de ese futuro partido hay personas que tienen las credenciales para continuar el proyecto. Yo creo que tú eres una de ellas y que en una eventual consulta, pues todos los aspirantes tienen que jugársela en igualdad de condiciones y no por preferencia de los jefes del partido. Bueno, la columna mía se llama Los lugares comunes del relato. La relación necesaria entre lenguaje y pensamiento, o sea que no pueden existir el uno sin el otro, ha dado pie para muchos debates académicos. Estoy de acuerdo con la teoría de que el lenguaje determina lo que pensamos, es decir, que es el lenguaje el que piensa por nosotros. Cuando uno se encuentra en un mismo texto construcciones como esta, por favor, yo estoy entre comillas, para profundizar la democracia hay que respetar las instituciones y no difundir discursos de odio hacia el que piensa diferente para así estar del lado correcto de la historia. Cuando uno ve cosas así en un solo texto, se ve cómo aquella máquina automática de palabras dirige el discurso tonto de la bienpensancia, sustituyendo la creatividad propia, copiando y pegando sintagmas que de tanto uso ya no consiguen significar. El lenguaje político, periodístico, publicitario e incluso el académico está pavimentado de frases que aplanan nuestro criterio y no dejan pensar. Es más, se usan para no pensar. Cuando pensar deja de percibirse como una habilidad y se asume como una pasión por el pensar mismo, se comienza a indagar en los significados para salir con urgencia del lugar conocido. ¿Qué es profundizar? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es una institución? ¿Qué es el discurso? ¿Qué es el odio? ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es pensar? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es la historia? Los lugares comunes, o mejor, las zonas seguras de la retórica, no producen pensamiento, ni mucho menos conocimiento. En cambio, introducir nociones que interrumpen las lógicas hegemónicas sí lo hacen, y casi siempre escandalizan, pues pensar, supongo, es un escándalo para la razón. Quizás pensar sea ir hacia lo no pensado, hacia el lugar no común, no seguro, no dicho. Y la señal de que se está pensando, entre muchas, también pueda darse en el cuerpo extraño de una idea o de una palabra atrevida y revoltosa que pone a pensar a los demás. Bueno, gente, estamos en vivo.
Bienvenidos a todos. Vamos a tener a Carolina, vamos a tener a Chamil, muchos temas de los cuales hablar. La columna de hoy de Carolina es espectacular porque da, mejor dicho, mete el dedo en la llaga. ¿Cómo hacer del pacto histórico un partido? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero además, documentándose muy bien, con lecturas muy profundas de Gramsci, etcétera. Entonces, hoy el tema es tremendo. Vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de muchas cosas. Mientras entra Carolina, me gustaría decir que esta semana hubo una noticia que a mí me sorprendió, me fastidió y creo que a todo el mundo también. Y es que la fiscal delegada ante la Corte, Marlene Orjuela, llegó a una conclusión muy curiosa, una conclusión que contradice toda la evidencia documental del caso Palacio de Justicia, incluso documentos de vídeo. Esta fiscal delegada, vuelvo y repito el nombre, Marlene Orjuela, dice sin ningún fundamento que el magistrado Horacio Urán murió en el baño del Palacio de Justicia con los demás rehenes, que los vídeos que se han mostrado no son suficientemente claros para decir que él fue sacado y vuelto a meter dentro del Palacio de Justicia, que fue donde apareció muerto. La verdad es que, y ustedes lo pueden ver en mi documental Palacio de Justicia, Horacio Urán salió con vida, fue detenido, fue torturado, fue asesinado y fue vuelto a meter en el palacio. Un video inédito muestra al magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, saliendo vivo del Palacio de Justicia. Urán, con saco formal pero curiosamente sin camisa, salta en una pierna y es recibido por un militar de uniforme camuflado y otro de caqui. Mientras se escuchan aún disparos dentro del palacio. La imagen no tendría nada de particular si no fuera porque el cuerpo del magistrado Urán fue encontrado con una bala en la cabeza en las ruinas del edificio, un día después de la sangrienta toma. Ana María Videgaín reconoció a su esposo en el video, una prueba más para la fiscal Ángela María Buitrago, quien confía en que su salida no afecte el caso. ¿Por qué es tan grave y tan importante esto? Pues porque ella básicamente lleva muy pocos meses en el caso, seguramente no lo ha revisado bien, pero es que con esto también se abstuvo de dar medidas de aseguramiento contra el general Arias Cabrales, contra el coronel Rafael Hernández y el entonces mayor también Carlos Frasica. Esto, pues básicamente es continuar con la impunidad de la cúpula militar que está involucrada en la retoma del Palacio de Justicia. Y recordemos que Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos hechos. Entonces me parece gravísimo el error. Desde aquí un llamado a la Fiscal General de la Nación, a la ministra de Justicia, que además la ministra de Justicia fue la fiscal del caso Palacio de Justicia durante esa época, fue la que descubrió toda esta evidencia de el magistrado auxiliar Horacio Urán saliendo y volviéndolo otra vez a meter en el Palacio de Justicia y apareciendo su cadáver dentro del Palacio de Justicia. Además, la fiscal esta dice que apareció en el baño y resulta que lo encontraron fue 2 pisos más abajo. Es decir, una serie de inconsistencias en los que se ve que sinceramente le faltó preparación, pero me parece gravísimo porque es que de alguna forma esto hace que continúe la impunidad de la cúpula militar. Yo creo que Ángela Buitrago como ministra de Justicia pues va a hacer una labor espectacular, pero posiblemente la primera barrera que va a tener pues van a ser este tipo de encontrones contra la misma rama judicial que de alguna forma pues quiere seguir siendo funcional a un establecimiento. Entonces, ahí les dejo esta primera reflexión. Segundo, AMLO, Lula y Petro estaban esperando básicamente un poquito de tiempo para hacer una declaración conjunta. Eso fue lo que dijimos que iba a pasar y eso fue lo que pasó. Básicamente, ¿por qué es importante esa declaración? Pues porque le piden a Maduro que muestre las actas. Le piden que muestre las actas y básicamente no reconocen la victoria de Maduro. Recordemos que la vía institucional en Venezuela no existe porque Maduro es el que controla todas las instituciones, es decir, lo que se necesita es una auditoría externa. Eso es muy importante porque vamos a hablar de eso también hoy, pero recordemos que por otra parte, la votación de Colombia al seno de la OEA, que ha sido muy criticada por Naciones Unidas, lo que muestra es que no estamos de acuerdo con que se aísle a Venezuela. ¿Quién es la OEA? La OEA pues es un instrumento básicamente de Estados Unidos. El señor Almagro, que es su director, que se ha reelegido 9 veces, básicamente es un títere de los Estados Unidos. Un Almagro que ha apoyado el golpe de Estado en Bolivia, un Almagro que básicamente ha querido aislar a Maduro y a Venezuela. Entonces, me parece que estar a favor de que se aísle a Venezuela
pues es hacerle un flaco favor a la gente de ese país. Lo que necesitamos es buscar una salida lo más lógica, factible y posible a una crisis humanitaria, a una situación de violencia que se está incrementando. Esta semana hicimos 2 entrevistas que yo creo que había que verlas en contexto ambas y valorar en su valor la información que se estaba dando desde orillas diferentes, pero que ambas aportaban muchísimo al contexto de lo que está sucediendo en Venezuela. No se trata de escoger entre Maduro o escoger entre la oposición, porque es que el problema es que en ambos casos estamos hablando de problemas muy serios. Por una parte, un Estado dictatorial que viola derechos humanos. Recordemos que en el año 2017 Maduro disolvió el Congreso, o sea, lo que allá llaman la Asamblea Nacional. O sea, el que todavía diga que Maduro no es un autoritario o que no ha violado derechos humanos, pues entonces tiene un problema realmente de sesgo importante. Pero por otra parte, los que crean que la solución es que venga una oposición, ya vimos los antecedentes porque los hablamos clarísimamente, tanto de Corina Machado como el presidente títere que quieren poner los Estados Unidos, ¿por qué es y para qué es? O sea, ese es el dilema de Venezuela, que no hay una solución perfecta, que las dos opciones que se tienen, pues es básicamente escoger entre dos cleptocracias. Por una parte está un imperio, por otra lado está un señor que es un autoritario, que es un dictador y que además está implicado profundamente en casos de corrupción, como lo vimos en este programa. Así que yo lamento muchísimo a las personas que han visto este programa que no les guste una cosa a la otra. Aquí no estamos para gustarle a nadie, aquí estamos para decir lo que es, los hechos, ver diferentes orillas y leer para que tengamos un pensamiento crítico. No podemos sesgarnos de esta forma tan brutal, tan partidaria, tan polarizada en la que estamos continuamente tomando decisiones, porque esa no es la forma de construir un país. Por eso estamos en esta desigualdad y en esta violencia. Por eso han llegado estos países a estas situaciones, porque necesitamos una masa crítica importante. No es que ahora vamos a perdonarle todos los errores a Maduro, porque resulta que Maduro es de izquierda. Maduro tiene esos condicionantes clarísimos, gravísimos, pero por otro lado, la oposición tiene esos otros condicionantes clarísimos, gravísimos, y lo que tenemos que entre todos es buscar una solución, porque se trata de una crisis humanitaria. 8 millones de venezolanos en la diáspora. Bueno, creo que por ahí, no, hay como un intento de entrada, no sé si ya está entrando Carolina. Otra cosa que también pasó tremenda esta semana, que yo creo que es una cosa que nos entristece a todos, es el caso de Luis Guillermo Pérez. Entonces, gravísimo lo de Luis Guillermo Pérez, porque la Procuraduría confirma su destitución por 12 años. Recordemos que Luis Guillermo es el primer superintendente de subsidio familiar del gobierno de Petro. Es un brillante abogado, lo hemos tenido en el programa 2 veces. Vean ustedes, por favor, las entrevistas. Es un señor que ha sido, pues, presidente de Cajar, primer magistrado de la Corte Electoral de Izquierdas, y es famoso por la denuncia de la cúpula militar que cometió masacres como la de Mapiripán. Él ha estado exiliado durante muchísimos años. Es una persona muy valiosa para el progresismo y pues ahora le toca presentar una demanda contra el Consejo de Estado y establecer pues una acción contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero me parece una cosa muy injusta. Margarita Cabello se sale nuevamente pues con su proceder, se convierte la Procuraduría básicamente pues, en una policía política en Colombia. Y esa mala noticia se contrarresta con la buena noticia de José Luis Borges, el alcalde de Duitama, del Pacto Histórico, abogado que había sido suspendido de su cargo por supuesta doble militancia, pero ha ganado en primera instancia la demanda ante el Tribunal de Boyacá y volverá a Duitama por la puerta grande. Así que, bueno, ahí entró Carolina, vamos a darle paso. Bienvenida, Hola, Carolina. buenos días. ¿Cómo Hola, estás? Pablo. Buenos días y un saludo muy especial a la audiencia de Palabras Mayores que nos acompaña cada semana. Oye, qué chévere verte. Espectacular la columna de esta semana. Mejor dicho, el tema más importante, yo creo que para los próximos 2 años, el panorama político colombiano. Te fajaste, me encantó. Ay, muchas gracias, Pablo, y espero que la lean en la revista Sur. Es una columna muy interesante porque vamos a hablar de uno de los temas más estratégicos de una democracia y sobre todo para Colombia, y es hacia el partido único, el pacto histórico hacia el partido unitario. Entonces es un tema fundamental. En esta columna, básicamente, Pablo, hay un asunto. Cuando se busca el nombre del pacto histórico, esto se fundamenta en uno de los grandes pensadores del posmarxismo italiano llamado Antonio Gramsci, que él tenía un concepto que era el bloque histórico.
Y de ahí sale el nombre del pacto histórico. Entonces lo que yo hago en esta columna es retomar las ideas de Gramsci, que es el gran pensador de la política contemporánea. Ojo, Gramsci no es un hombre que lo lea solamente la izquierda, lo lee también la derecha, el neoliberalismo, el centro. Es el gran pensador de la cultura política, de cómo construimos un pensamiento hegemónico, cómo hacemos que la gente cambie o transforme sus valores, la manera de ver la realidad, lo que hacen permanentemente los medios de comunicación. El neoliberalismo y los medios de comunicación son muy gramscianos porque logran hacerle creer a la ciudadanía o persuadir a la ciudadanía de una realidad, de una verdad, de una forma de ver el mundo. Entonces Gramsci, que realmente es un postmarxista, inspira otra manera de ver la política y los partidos políticos. Y de eso trata mi columna. Entonces voy a comentar algunos elementos como para que ya abramos una conversación. Y es, evidentemente, hay una discusión sobre la mesa que han planteado algunos congresistas del Pacto Histórico de algunos sectores, y es la reelección del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha sido absolutamente claro que no es de su interés reelegirse. Insistir en un proceso de reelección del presidente Gustavo Petro en contra de su voluntad es darle más herramientas a la extrema derecha para decir entonces que aquí se quiere perpetuar el presidente en un proyecto político. El presidente ha sido claro. Ahora bien, el principal reto que tiene el gobierno en este momento, en los próximos 2 años, es ejecutar su plan de desarrollo, que es un plan de desarrollo fundamental para los cambios que hay en el país, terminar el proceso de aprobación de las reformas e implementación de las mismas. Pero tenemos claro que esto es insuficiente para transformar a Colombia. Esto va a requerir un proyecto de mediano y largo plazo. Proyecto que no significa la reelección de la misma persona, que es el problema que tenemos, por ejemplo, en Venezuela. Fue el problema que ocurrió en Bolivia. Cuando se intenta reelegir la misma persona, pues inmediatamente aparece la oposición, aparece la reacción fascista y persuade a la ciudadanía de que eso no es un proyecto democrático. En Colombia no hemos caído en esa tentación, pero el proyecto de transformación de Colombia sí necesita más de 4 años. Y el instrumento que existe en las democracias modernas para poder hacer esas transformaciones se llama el partido político. Lo que pasa es que evidentemente en Colombia no hemos tenido una tradición importante de partidos políticos, porque en Colombia los partidos son empresas electorales para el día de las elecciones, para candidaturas, pero no son propiamente lo que debería ser un partido político. ¿Y qué debería ser un partido político? Un partido político es la conexión entre la sociedad civil y el Estado. El partido político es la escuela para formar a los hombres y mujeres de Estado. Es el escenario en el cual se construyen los consensos con la ciudadanía, las ideas del cambio, el programa, que van a ser desarrollados como políticas públicas dentro del Estado. Allí es donde se forman los hombres y mujeres de Estado, que van a ser parte del gobierno, que van a ser parte del Congreso. Por eso, cuando tú no tienes partidos políticos sólidos, tienes liderazgos muy débiles al interior de un gobierno, porque no has construido ese hombre y esa mujer de Estado. Y ese es el reto que tiene el pacto histórico. El pacto histórico, y vuelvo a Antonio Gramsci, porque me parece importante las críticas que Antonio Gramsci le hace a concepciones tradicionales de partido político que también están en Colombia. Críticas como que el partido político es una secta, es mi grupo, y el partido político lo que tiene que hacer es adoctrinar, repetir una doctrina, un programa predeterminado que no se discute y no se modifica de acuerdo a las condiciones históricas de la sociedad y del país. Esto es una crítica de Gramsci, sacralizar el partido como fin en sí mismo. El partido no es un fin en sí mismo, el partido es un medio, es un instrumento para la transformación cultural de la nación. Entonces, estas son críticas que hace Antonio Gramsci
al tema del partido. El partido además se tiene que adaptar a las condiciones históricas. El partido debe pensar no solamente en lo local y no solamente en lo nacional, sino tener una visión universal, una visión mundial, pero siempre adaptado a las condiciones históricas. El partido debe interpretar la forma cultural como su nación, su pueblo entiende y comprende la realidad y debe buscar transformar y buscar ese consenso en la sociedad a favor de un proyecto estratégico de nación. El partido debe hacer un proyecto estratégico de nación. Ese proyecto estratégico de nación implica que cada militante del partido es iniciador, tiene iniciativa y a la vez es jefe. Ese militante no tiene que estar supeditado a una obediencia, dice Antonio Gramsci, o obedecer al jefe carismático, porque no hay creación de la política y del cambio si no hay libertad individual. Debe haber una libertad para que haya creación y para que cada militante trabaje con su comunidad y genere toda esa posibilidad del cambio. Entonces, en ese sentido, yo quiero leer y citar esta frase de lo que dice Antonio Gramsci, a ver si le resuenan algunas cosas que nos pasa en Colombia. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX y uno de los grandes teóricos del pensamiento político moderno. Cuando los partidos no son eso, sino que son simplemente aparatos, porque hay gente que cree que el partido es la organización por la organización, organicémonos y ya, para poder aconductar y adoctrinar un grupo de personas que obedecen a la dirección. Es exactamente lo que dice Gramsci, que no es el partido. Cuando no ocurre eso, entonces dice Gramsci, lo que ocurre cuando no existe el partido es la escasez de hombres y mujeres de Estado, hombres y mujeres de gobierno, la miseria de la vida parlamentaria, facilidad de disgregación de los partidos, corrompiendo y absorbiendo a los pocos hombres y mujeres indispensables. Por lo tanto, miseria de la vida cultural y angustia mezquina de la alta cultura. En lugar de la historia política, la erudición desencarnada, esos eruditos que citan un montón de gente, que citan un montón de autores, pero que no tienen conexión, ni compromiso, ni convicción con la realidad del país. Y sigue Gramsci, en lugar de la religión, la superstición. En lugar de los libros y de las grandes revistas que desarrollan temas a fondo, el panfleto, el periódico y el folleto. De esta manera, de acuerdo a Gramsci, estos partidos, que son sectas cerradas, terminan sustituyendo la jerarquía intelectual y política del militante que tiene el conocimiento de su comunidad, que tiene el conocimiento de su región, que trabaja con ellos por una burocracia jerárquica. Esto es aleccionador. Ahora bien, Pablo, que es la discusión, ¿para qué nos sirven estas ideas gramscianas? Que yo invito a leer. Es un pensador muy potente, muy potente. Ojalá el progresismo colombiano fuera más gramsciano. ¿Para qué nos sirve? Para entender entonces qué debe hacer el pacto histórico. Y en ese tránsito de qué debe hacer el pacto histórico se viene una discusión para el 2026. Entiendo que la mayoría de partidos políticos que conforman el pacto histórico ya decidieron que van a conformar un partido unitario, que es distinto a un partido único, que ahorita dije de pronto la palabra mal, es unitario de diversas fuerzas políticas y sociales. Pero uno esperaría que esta decisión no esté motivada por el pragmatismo de la situación política en la cual el pacto histórico ya no puede ser coalición para mantener esas curules en el Congreso de la República, sino que tiene que ser partido unitario. No debería solo el pragmatismo de mantener las curules motivar la constitución de un partido. Lo que tiene que motivar la organización y la constitución del partido unitario es que sin este va a ser imposible cambiar a Colombia. El partido, de acuerdo a Gramsci, es como el nuevo príncipe, el príncipe de Maquiavelo, esa gran obra de la ciencia política,
era el monarca, el líder superior de cómo entiende la política. El nuevo príncipe moderno es el partido, es el liderazgo colectivo. Es como se crea una voluntad de hombres y mujeres que de manera colectiva transforman la sociedad colombiana. Sin ese partido unitario no va a haber transformación en Colombia. En ese sentido, esa debe ser la principal motivación. Pero hay un debate en este momento. ¿Continuamos con las listas cerradas? Y yo creo que para que en Colombia funcione una fórmula de listas cerradas, tendría que darse una reforma política. La reforma política que se presentó en el Congreso de la República se hundió y en este momento en la agenda legislativa no tenemos una reforma política. Una reforma política que obligue a que los partidos sean democráticos en Colombia, que no sean empresas electorales, que no se escoja la gente al bolígrafo, a puerta cerrada, a dedo, por individuos, por más importantes que sean para la colectividad, que no hayan, digamos, reglas de juego, de competencia para cualquier líder pueda presentarse, competir, demostrar su liderazgo, trabajar con la comunidad para que lo elija. Una lista cerrada sería posible con una reforma política que obligue a que los partidos demuestren que esa lista cerrada se conformó de manera democrática. Y yo agregaría algo más a esa reforma política. Tendría que ser paritaria. Hombres y mujeres, también con etnias, diversidades, pero manteniendo la paridad de hombres y mujeres, que eso ya es un avance del siglo XXI. Ante la ausencia de una reforma política en Colombia, para serte sincera, y para serles sinceros a quienes nos ven, yo no veo condiciones en el pacto histórico para que haya una lista cerrada. Arriesgamos a que nos pase lo que ocurrió en octubre. Lo de octubre fue un desastre lo que pasó en las elecciones locales, regionales. Listas confeccionadas a dedo, a puerta cerrada, a consejos de acá. Personas que no pudieron postularse porque no les llegó el aval desde Bogotá, el centralismo antidemocrático. Hasta 2 o 3 candidatos de la misma coalición del pacto histórico compitiendo en la misma región y restándose votos. Se perdieron ahí gobernaciones, alcaldías, consejos, peleas intestinas, pugnas canibalistas por hacerse al control del aparato para poder controlar y hacer parte de las listas, autoproclamaciones de candidatos, otros sectores aliados con los sectores opositores que no comparten el proyecto histórico democrático del pueblo colombiano para apoyar gobernaciones, alcaldías, unos resultados ominosos que no se pueden volver a repetir. Por eso sostengo, no existen hoy condiciones sin una reforma política para que haya una lista cerrada en donde va a haber es un canibalismo para ver a quién se hace al favor del dedo. Y no podemos transformar a Colombia si no transformamos las formas mismas de la política. Un partido unitario democrático para continuar con el cambio de Colombia no puede reproducir las formas clientelistas, gamonales del Partido Liberal Conservador de 2 siglos de la historia republicana de Colombia. El cambio también es la reforma de la misma forma de hacer política. Por eso yo digo que si no hay reforma política, la lista debe ser abierta. Que cada candidato al Congreso busque sus votos, trabaje con su gente, se forme, haga su liderazgo. Eso es una manera de nutrir el partido. El partido debe ser de afiliados y todos y todas se deben esforzar por construir el liderazgo, buscar los votos. Es la manera de construir el partido, porque si la lista es abierta, el esfuerzo del líder que quiere ser senador es por buscar a la gente. Si es una lista cerrada, el esfuerzo es la pelea interna del aparato. Es una discusión intestina y canibalista que va a distanciar al pacto histórico de la lucha del pueblo colombiano, de la necesidad estratégica que tiene el pueblo colombiano. El partido se va a encerrar en sí mismo en una discusión interna inútil a los ojos de la ciudadanía colombiana, que lo que está esperando, ya para terminar, es que en Colombia haya un proyecto político democrático estratégico, colectivo, de mediano y largo plazo,
para dignificar a la ciudadanía colombiana. Y eso va a requerir muchos líderes y lideresas municipales, locales, departamentales, nacionales. Así que la única garantía de la unidad es la democracia y se necesita la unidad para seguir cambiando a Colombia. Esa es la columna, Pablo, que espero que compartamos. Me parece espectacular. Yo creo que esto que acabas de decir y esa columna lo tenemos que releer, verlo. Tocas todos los puntos que yo creo que tienen realmente pues desilusionado a muchos colombianos que han visto que el pacto histórico ha reproducido en su interior muchos de los problemas que antes criticaba, muchos de los problemas que arrastra nuestra sociedad, por ejemplo, pues esa falta de democracia interna. Esas listas cerradas son pues a todas vistas pues uno de los problemas grandes que tiene nuestra democracia. No nos sentimos representados a veces por gente que está en el pacto histórico y dice, pero este tipo, ¿qué hace aquí? O sea, ¿quién lo nombró? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿No? O sea, segundo, el que tú dices, un partido en el que se respete al individuo, en el que no haya pues ese seguir ciegamente a un líder, sino que haya una participación, que haya una construcción colectiva en el que realmente la gente que esté militando en el partido se sienta en un partido movimiento, no en un partido secta, y que podamos de entre todos construir pues esa democracia que se va a traducir al exterior de ese partido cuando ese partido consiga el poder. Estos escritos de Gramsci a mí me parecen que son premonitorios de lo que vamos a vivir. Yo quiero ser optimista con que Colombia va a continuar con un gobierno progresista en el 2026, que ese gobierno no solamente va a ser paritario, inclusivo, diverso, democrático, sino que va a ser un proyecto de país en el que no solamente la gente que ha estado militando eternamente en la izquierda se sienta representada, sino todas aquellas personas que vean precisamente que esta conformación les garantiza un acceso a servicios, a oportunidades y a toda una clase y a toda una serie de elementos que deberían ser parte normal de la vida digna de las personas en Colombia y que no lo han sido, precisamente porque nuestra democracia ha sido secuestrada, una democracia representativa que es manipulada por medios de comunicación, por poderes financieros, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece importantísimo que todos los que nos estén oyendo, que se están conectando en este momento, pues aporten sus preguntas, porque es el momento de construir país. En el tema de los ideales, muchas veces nos planteamos, Carolina, pues a veces cosas que son muy bonitas en el papel, pero muy difíciles de aplicar. Yo creo que otro gobierno progresista que no tengamos mayorías en Congreso y Senado, pues tampoco va a ser la solución, porque vamos a tener los mismos problemas nuevamente para sacar adelante las reformas. A ese respecto, ¿qué me puedes decir? Te voy a decir que hay, por ejemplo, para actualizar a toda la audiencia de Palabras Mayores, estamos a puertas de entrar nuevamente al proceso de discusión de la reforma a la salud, entre otras reformas. Ya Cambio Radical radicó un proyecto de ley en las comisiones primeras para blindar el negocio. Pero además, mira la importancia de los partidos políticos. Un grupo de congresistas que se autodenominan independientes, pero que han fungido como opositores, entre las que se encuentra el MOIR, algunas representantes del Verde, han presentado otro proyecto de ley. Todo esto lo que busca es seguir en una estela de confusión. Radiquemos un montón de proyectos de ley para confundir el proyecto del gobierno, pero los proyectos de ley ambos son para blindar el negocio de las EPS, para que todo siga igual. Cambiémosle el nombre, demos apariencia, hablemos de gestoras, hablemos de atención, pero en el fondo es para blindar un negocio de particulares con recursos públicos, tanto el de Cambio Radical como el que presentan sectores del MOIR, congresistas del Partido Verde que se denominan independientes, pero que han fungido en la oposición. Por demás, mira la importancia de los partidos políticos. Estas personas se hicieron elegir como independientes, con ideas progresistas y democráticas, y en este momento están en coincidencia absoluta con sectores que se hicieron elegir. Cambio Radical sí se hizo elegir bajo las ideas que representa Cambio Radical, que es la defensa de privilegios, de negocios minoritarios, de la privatización de los servicios públicos y los derechos. Pero es que el MOIR y los congresistas
algunas del Partido Verde no se hicieron elegir bajo esas cosas. Ese es el problema del sistema político colombiano. Son empresas electorales, por eso la necesidad de esa reforma política que aún no se presenta y que si no la tenemos, no vamos a tener las condiciones para que se les exija a los partidos compromiso y respeto por su electorado y por la ciudadanía. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy, por ejemplo. Ahora, el gobierno no ha presentado, también para que lo sepa aquí la ciudadanía, todavía su proyecto de ley, que hay un borrador que circula, que yo creo que va en el sentido correcto. Tenemos unas diferencias mínimas, pero no es, digamos, en el fondo, que está concertando con las mayorías para resolver este problema después de que las EPS se envalentonaron a 9 senadores para dejar el sistema de salud en plena incertidumbre, hundiendo una reforma que se necesitaba para resolver el problema que hoy tenemos. Entonces, estamos pendientes de eso, pero sí lamenta mucho uno, digamos, esta actitud de seguir en el filibusterismo. Sigamos radicando cosas, a ver cómo seguimos embolatando. Después de 2 años, 2 años de discusión. El proyecto de que el gobierno va a radicar recoge el más amplio consenso. Ya son 2 años de discusión que se ha tenido con la sociedad civil, con las propias EPS. Imagínese pues usted, Pablo, que el proyecto de ley que acaba de radicar el MOIR más los verdes es la defensa de las EPS sin las EPS, porque las EPS ya están en el proyecto de ley del gobierno. Entonces, ¿cómo puedes explicar tú que tú vas a defender unas organizaciones que no pretenden ser defendidas y que ya acordaron con el gobierno? ¿Qué hay allí? ¿Cuál es la cultura política? Me opongo por oponerme, simplemente quiero decir que aquí estoy, pero ¿por qué no hay una visión del interés público y democrático si las EPS ya acordaron con el gobierno? ¿Por qué insistir en defender unas organizaciones que no quieren ser defendidas? Pregunto. Bueno, tú has dicho la palabra 9 congresistas que han sido envalentonados por las EPS. Yo voy a proponerle a la audiencia que nos digan para ellos qué significa o cómo creen que han sido envalentonados esos 9 congresistas por las EPS. Pero también quiero decirte que cuando tú dices, es que claro, un partido no puede ser, pues, no sé, como una especie de agencia electoral, ¿no? Como que se forma solamente para la parte electoral. Es que los ciudadanos también percibimos muchas veces los partidos como agencias de empleo. O sea, después de que han tenido éxito como agencia electoral, se convierten en agencias de empleo y de colocación. Y ese tráfico de influencias y todas esas cuotas, y que yo prefiero este cargo porque en este cargo tengo más oportunidad de repartir no solo mermeladas, sino cargos. Esa parte también es terriblemente chocante. Ese pragmatismo de la política, como ha sido hasta ahora en Colombia, en el que lo que se busca es el poder precisamente para poder incidir en los recursos del país, tanto en la colocación de personas como en la distribución de dinero. Es una de las cosas que a mí me parece más perversas de todo, el que se acumule tantísimo poder a veces en tan pocas manos, pero que a la vez haya tan poca auditoría sobre las ejecuciones de esas personas. Pues al final, ¿qué hace? Que la población, muy buena parte de la población diga, pues yo para qué voto si todos los políticos son iguales. O sea, ¿para qué voy a votar si de todas formas la plata se la van a robar? Entonces también es donde creo que es importante que al interior del pacto histórico, el proyecto por partido político, movimiento que se forma alrededor del pacto histórico o con el pacto histórico como aglutinante, pues la gente también tenga esa certeza de que aquí se va a seguir destapando casos de corrupción como se han destapado en este gobierno por primera vez, haciendo autocrítica, pidiendo perdón en público y cambiando los cimientos de la cultura colombiana que está terriblemente permeada por la corrupción. A mí me parece que esa colocación, esas agencias de empleo, de distribuir mermelada y distribuir cargos públicos, tiene que de alguna forma también desaparecer. ¿Cómo es posible que una cantidad con méritos, una cantidad de gente con méritos increíbles se quede fuera de un proyecto progresista como el que tenemos hoy en día y que sigan atornillados en cantidad de instituciones, ministerios, etcétera, pues personas que vienen del uribismo más puro, simplemente porque tienen
en sus manos el manejo interno de las instituciones. ¿Cómo crees que podría ser posible esa modificación para que esto no siga pasando? Porque incluso con mayorías en Congreso y en Senado, y habiendo ganado la presidencia, un nuevo gobierno progresista se enfrentaría a los hechos puros y duros de tener una masa importantísima de gente totalmente con una visión diferente a la progresista, pero instalada con el know-how de lo que están haciendo esas instituciones. Mira, el partido gramsciano o el partido que plantea Gramsci no es un partido que es un aparato sectario encerrado viendo a ver cómo solamente se dedican al tema electoral, dar avales y adoctrinar a la población. No, es un partido que está metido en la vida social y cultural de la nación. El partido tiene inclusive salas de cine donde la gente va y habla de cine, de literatura, de arte, porque tiene como objetivo transformar la cultura. Pero para transformar la cultura política, la manera como la gente concibe el Estado, lo público, lo privado, las relaciones humanas, pues el partido tiene que ser democrático. El partido no, la primera manera de construir democracia es con el ejemplo. Por eso yo vuelvo, insisto, hay que cambiar la forma de hacer la política. No podemos cambiar a Colombia si hacemos la política de la misma manera como aquello que nosotros adversamos lo construye. Y hay que tener una conexión y un trabajo con la ciudadanía. Entre más preocupados estemos por el ciudadano, mejor le va a ir al dirigente o al líder del partido. Entre menos preocupado esté por el aparato y la burocracia y el control del aparato, mejor debería irle al partido porque está en lo que tiene que estar. Que esa es la transformación cultural, porque el aporte que se hace en esta discusión es que el problema de la política también es la cultura. Es la cultura, es el sentido común. Nosotros, te cuento, yo voy a empezar nuevamente a hacer un recorrido por el país, que vamos a contarle aquí a palabras mayores, porque me preocupa mucho que todas las mentiras y desinformaciones que ha planteado los sectores corporativos asociados a los negocios de la salud haya confundido a la ciudadanía colombiana respecto a las bondades de la reforma a la salud. La política es la comunicación y la pedagogía, y tengo unas invitaciones en varias regiones y ciudades del país donde nos vamos a sentar a conversar con la gente en sus términos. Venga, ¿qué están entendiendo ustedes por esta reforma? ¿Cómo disuadimos esa desinformación, esa mentira? Por eso el partido necesita gente de ciencia, que estudie, que tenga datos, investigaciones, argumentación profunda, que soporte las discusiones, que persuada, que la sociedad no le quede duda que eso es lo mejor, que es lo que le conviene. Y eso no se logra con adoctrinamiento, eso se logra con estudio, con rigor. Ese es algo de lo que vamos a estar informando próximamente, de ese recorrido pedagógico que vamos a hacer por el país para que no tergiversen el proceso reformista que se adelanta en este momento. Eso va a ser espectacular. Yo espero que vaya contigo gente que nos grabe imágenes, no solamente de tus intervenciones en salud, sino tomarle un poco el pulso al país. Me parece tan importante esa cercanía con las regiones por parte de cualquier gobierno, y más en un país en el que históricamente pues se ha tenido un Estado pequeño para un país muy grande, precisamente para permitir que los señores feudales sigan manejando la realidad política. Oye, tengo a Chamel que va a leernos su columna, pero después te voy a preguntar por Venezuela, no te vayas. Buenas, gente de Palabras Mayores. En esta videocolumna yo les quiero hablar de 3 cosas: de Venezuela, de la corrupción en Colombia y de Bogotá. De Venezuela, se acabó la semana y todavía no tenemos las actas de escrutinio que podrían probar la victoria de Nicolás Maduro o la victoria de Edmundo González. Hay toda una falta de transparencia sobre lo que finalmente pasó en las elecciones de Venezuela del fin de semana pasado. Y yo creo que hay varias rutas para entender este problema. La ruta corta hubo problemas en las elecciones y por lo tanto estamos en una dictadura. Si ese fuera el rasero, prácticamente hay problemas en todas las elecciones democráticas del mundo occidental, solo que en algunos casos son amigos de Estados Unidos y en los otros no. O entender todo el contexto alrededor de Venezuela sin dejarnos llevar
por los prejuicios y las falsas noticias. Y lo cierto es que en el centro de la discusión y la conversación sobre Venezuela está el petróleo. Y Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo y gas y otra serie de materiales como tierras raras y litio que son y seguirán siendo fundamentales en la geopolítica internacional. Lo que pasó de 1999 hacia acá es que cuando Hugo Chávez llega al gobierno, pues le promete al pueblo venezolano que, a diferencia de lo que había ocurrido antes, la riqueza del petróleo no se iba a quedar en pocas manos y iba a ser redistribuida en la sociedad. Y lo cierto y lo que es indiscutible es que eso ocurrió. Durante por lo menos los primeros 10 años de la Revolución Bolivariana, eso fue lo que ocurrió. Tanto así que a Chávez le intentan hacer varios golpes de Estado. Yo les recomiendo que revisen algo que en YouTube pueden encontrar, que es un documental que se llama La Revolución no será televisada, que es prácticamente una cámara detrás de Hugo Chávez durante el golpe de Estado del 2012 y cómo documentan a el pueblo de las barriadas pobres de Caracas rescatando a su presidente de una posible ejecución. Lo que pasa en Venezuela es que no solo hizo eso, sino que se convirtió ese gobierno en un liderazgo regional fundamental y que resignificó para muchos el discurso de la izquierda, el progresismo y el socialismo para muchos. No solo fue Hugo Chávez, fue también Lula, fue también Néstor Kirchner, fue también Rafael Correa, fue también Evo Morales, quienes se convirtieron en referentes para muchas y muchos. De hecho, esa es una de las razones por las que yo terminé estudiando mi maestría en estudios políticos latinoamericanos, por sentirme inspirado por esos procesos de cambio en América Latina. Es gracias a Chávez, Lula y Kirchner que en el 2005, por la unión de los pueblos y los gobiernos latinoamericanos, logramos sabotear la imposición del área de libre comercio de las Américas que quería Estados Unidos. Es gracias al gobierno de Hugo Chávez que pudimos pensarnos una región autónoma y libre que no solo tuviera alianzas débiles en términos políticos, sino que se pensara alianzas comerciales y alianzas de infraestructura y de otro tipo. En eso se logró avanzar poco. Prácticamente lo que pasa después del 2005 con la caída del ALCA es que empiezan a enfermarse y a tener varios problemas estos mismos gobiernos progresistas. Y es por eso que Chávez se enferma de cáncer y rápidamente muere. Ahí viene, digamos, uno de los errores, tantos errores, que creo que nos sirven de enseñanza para los procesos progresistas y que les sirve de enseñanza al pacto histórico, y es la dependencia sobre un hiperliderazgo. El proceso de cambio en Venezuela, por lo menos en esos primeros 10 años, giraba en torno a la figura hegemónica de Hugo Chávez. Ustedes pueden revisar también en internet los ríos y ríos de gente que fueron a el entierro de Chávez cuando muere. Y es sobre esa figura que se monta todo este proceso de cambio y toda esta ola hegemónica de transformaciones. De hecho, se cambia la constitución, se le dan herramientas legales al pueblo venezolano para que defienda sus derechos, se redistribuye la riqueza. Venezuela era una sociedad muchísimo más justa que la colombiana en el 2013, cuando muere Chávez, y antes de morir Chávez, siendo consciente de ese problema, intenta acelerar el proceso de cambio y plantearse reformas al Estado que le dieran todo el poder a la gente. Vale la pena que revisen cuál era la propuesta de democracia participativa y protagónica de la Revolución Bolivariana y su idea del Estado comunal y las comunas como forma de organización potenciada por esas riquezas del petróleo. Chávez muere y, pues, en medio de ese afán define que Nicolás Maduro iba a ser su sucesor. Y obvio, por toda esa por todo ese fervor político que despertaba, la gente en Venezuela votó por Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro es una figura
totalmente diferente a la de Hugo Chávez. Fue su canciller, digamos, fue un operador político muy importante en ese proceso de construcción de unidad latinoamericana, pero al mismo tiempo no tenía ni el carisma ni, digamos, la audacia que tenía Chávez. Estados Unidos aprovecha este momento y aprieta económicamente a Venezuela con sanciones. Estamos hablando más de 900 sanciones. Venezuela es uno de los 5 países del mundo con la mayor cantidad de sanciones del planeta impuestas por Estados Unidos. Esas sanciones combinadas con muchísimos errores, porque desde la izquierda y el progresismo cometemos errores, llevaron a que la economía venezolana se deteriorara rápidamente. Eso sumado a que la economía venezolana es profundamente dependiente del petróleo, y esa es una de las tantas razones por las que desde el progresismo y desde el pacto histórico estamos impulsando la transición energética. No solo por un tema de ecología, sino por un tema también de dejar de depender económicamente del petróleo. Cuando Nicolás Maduro asume y empiezan no solo a apretar a Venezuela económicamente, sino también geopolíticamente hablando, para tumbarlo. Y no solo lo aprietan desde afuera, sino desde adentro. O sea, no podemos caer, digamos, en el error de creer que la oposición en Venezuela es una oposición democrática. La propuesta de María Corina Machado es una propuesta fascista y libertaria. Lo que propone María Corina Machado para resolver los problemas de Venezuela es prácticamente privatizarlo todo, incluyendo la joya de la corona de la economía venezolana, que es PDVSA. Y pues tampoco creo que ese sea el camino más justo para el pueblo venezolano. Entonces no podemos caer en la trampa de creer que porque Nicolás Maduro entró en toda una deriva autoritaria, que desde la izquierda y el progresismo no podemos justificar la opción que existía en estas elecciones era mejor que lo que hoy existe. Venezuela pudo tener otra ruta, que es por ejemplo la ruta que tuvo en algún momento Cuba con la figura de Fidel, y fue precisamente fortalecer al pueblo y sus bases sociales. Pero pues esto no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que tomaron la ruta del autoritarismo y de la restricción de libertades. Renunciaron a esa propuesta de la democracia participativa y protagónica, y lo que hay en Venezuela ahora es un régimen autoritario, corrupto, que vive todavía como del impulso inicial que le dio Chávez con sus procesos de cambio y sus transformaciones materiales evidentes hasta el 2013-2014 en Venezuela. Todos esos errores y confluencia de factores es lo que explica pues los 7-8 millones de migrantes del 2013 para acá, explica también pues toda esta deriva autoritaria, y explica esta situación sin salida que tenemos hoy. Porque insisto, señalar que Nicolás Maduro tiene un gobierno autoritario que renunció a una propuesta popular y democrática no significa que estemos de acuerdo, por lo menos de mi parte, con la propuesta de María Corina Machado, porque la élite venezolana es una élite igual o peor de asesina que la colombiana. Lo segundo, la corrupción. El problema de la corrupción podemos entenderlo de dos maneras: con un problema moral, como de buenos y malos, y entonces ahí no hay salida, o con un problema estructural, y la corrupción estructural es precisamente una de las primeras propuestas del pacto, y es arrebatarle las instituciones públicas a las élites de siempre, sean legales o ilegales. El presidente en su discurso del 20 de julio lo dejó clarísimo cuando pide perdón por Olmedo López. La corrupción no es un problema de izquierdas o de derechas. La corrupción es un problema estructural del sistema colombiano que tenemos que erradicar a partir de la gestión pública decente y honesta, y también con la vigilancia del pueblo colombiano, que debería acompañar a su presidente. No es verdad que el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo sea el peor caso de corrupción de la historia de este país. Es grave y se está corrigiendo, y por eso Olmedo López está hoy procesado, y por eso también colocaron a Carlos Carrillo en la dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
y no somos iguales a los gobiernos anteriores, porque así como se está corrigiendo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, se están limpiando otras instituciones como la Unidad Nacional de Protección, como la SAE. Yo creo que parte del problema es no tener las mayorías políticas suficientes para no depender de partidos tradicionales en el manejo y la gestión del Estado. Si el pacto histórico no fuera mayoría simple, sino mayoría absoluta, otra sería la conversación. Si el pacto histórico tuviera ya procesos de democracia interna fuertes que no solo permitan elegir listas de manera democrática para las elecciones, sino también tener conversaciones internas fuertes sobre cuál es nuestra propuesta de país, sería muchísimo más difícil que personajes como Olmedo López se cuelen dentro de nuestra propuesta y la manchen de esa manera. Entonces los oportunistas de la oposición quieren, aprovechar esta situación, articulados con toda una oposición mediática de un periodismo corrupto que no da el contexto suficiente sobre los problemas y que, por ejemplo, en el caso de algunos como Joir Ackerman se venden al mejor postor para fracturar el apoyo popular al gobierno. Y eso sí hay que tenerlo claro. Eso no es, insisto, esto no nos es culpa de la responsabilidad política, y el primero que salió al frente fue el presidente, pero pues hay que poner esto en su debido contexto. Lo tercero, Bogotá. Pues yo trabajo en el Consejo de Bogotá como profesional universitario de una unidad de apoyo normativo de una concejal del Pacto Histórico, que es don Catanazova. Esta semana, como equipo, participamos de una subcomisión del Consejo que se llama la Subcomisión de Seguimiento a las Obras del Metro. En esa subcomisión cuestionamos al subgerente del metro por los avances en las obras del metro. Y lo que nos explicaron fue que en el viaducto, que es el componente fundamental del metro, o sea, puede faltar todo lo demás menos el viaducto, que es por donde pasan los trenes, tenían proyectado que para el momento debían tener un avance de un 22% y solo tienen un avance del 13%. Cuando uno pondera ese avance, pues es un retraso de prácticamente el 40.91% en el viaducto. La administración engaña a la ciudadanía cuando suma diferentes porcentajes, avance en traslado de redes, avance en compra de predios, avance en otros temas, para decirle a la ciudadanía que está avanzando en un 35% las obras del metro. Pero insisto, el componente fundamental, que es el viaducto, tiene un retraso del 40.9%. Y eso fue lo que denunciamos. Eso fue lo que salió en medios de comunicación, eso fue lo que trinó el presidente. Y al mismo tiempo, después de 5 días, el mismo alcalde acepta que hay este retroceso, hay este problema y que van a mirar cómo lo solucionan. Esto es importante mencionarlo porque al final no es solo el retraso, sino que por una decisión política el alcalde Galán define no hacerle caso al gobierno nacional en las recomendaciones que da, basados en el estudio que contrataron con la Sociedad Colombiana de Ingenieros para actualizar la política férrea nacional. Ese estudio determinaba que la principal recomendación para la primera línea del metro que ya se está construyendo era subterranizar esta primera línea desde la calle Primera hasta la calle 72 para evitar todo el caos que la construcción del metro elevado va a generar en el borde oriental de la ciudad. Como eso no se logró por una decisión política totalmente antitécnica, pues, y porque perdimos la ciudad, digamos, otra sería la conversación si Gustavo Bolívar fuera el alcalde. Lo que nos desconcierta también es que hay otra serie de recomendaciones que mejorarían este metro que no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente no quieren escuchar al gobierno nacional, no le quieren dar ninguna ventaja ni nada que mostrar. Y eso creo que es importante mencionarlo y difundirlo. Recomendaciones como, por ejemplo, mejorar las distancias entre las estaciones, recomendaciones como, por ejemplo, construir muros verdes en las infraestructuras grises, ese tipo de recomendaciones. Eso vale la pena
digamos, mencionarlo. Nosotros hemos enviado unos derechos de petición para preguntarle a la empresa Metro cuánto nos va a costar estos retrasos y les contaré cuando tengamos las respuestas que nos dicen. Pero pues este seguimiento continuará. Espero que no les haya parecido muy largo esta columna. Muchas gracias y espero que a Pablo también le guste esta versión de mi columna. Bueno, Carolina, ahora sí, después de esta columna de Chamel que nos habla, nos cuenta su imagen de lo que está sucediendo en Venezuela, cuéntame cómo interpretas tú el hecho de que nos encontremos ante pues esa ironía de tener que escoger entre pues el peor de dos males, básicamente, un país hermano con el que compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera, que todo lo que pase allí nos toca directamente a nosotros, en el que nuestro presidente prudentemente ha guardado silencio durante unos días para precisamente hacer una declaración conjunta con Lula y con AMLO, los presidentes de México y de Brasil, precisamente para pedirle a Nicolás Maduro que presente las actas, que muestre una transparencia electoral, sin aislarlo como quería la OEA, sin reconocer su victoria electoral como ya lo hizo Estados Unidos. Bueno, lo primero es que frente al caso de Venezuela, yo creo que la postura que ha asumido el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Lula, el presidente Petro, es la postura sensata, es la postura conveniente para la región, porque evidentemente hay una oposición colombiana y algunos sectores bastante oportunistas, por cierto, que lo que quieren es incendiar a Venezuela, provocar, hacer provocaciones en Venezuela, y cualquier provocación que haya sobre la paz de Venezuela va a afectar a Colombia y la región. Entonces aquí hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Por un lado hay que reconocer que el régimen político venezolano tiene un problema de pesos y contrapesos, que no solamente ocurre en Venezuela, sino que ocurre inclusive en las democracias liberales occidentales. Lo segundo, hay vulneración de los derechos humanos, hay un retiro del sistema interamericano de derechos humanos que cualquier demócrata, digamos, debe rechazar, que no haya un acogimiento de un Estado, de un gobierno al sistema interamericano de derechos humanos. Evidentemente hay hechos de corrupción que tenemos que reconocer que han habido allí, y hay un asunto, si bien constitucionalmente en Venezuela se permite la reelección indefinida, pues en todo caso, y eso es una decisión popular que hay que respetar, en todo caso el tema de que no haya relevos es algo que genera dudas en un sector poblacional. Ahora, eso no es un asunto de nuestra incumbencia porque, vuelvo e insisto, fue la Constitución de Venezuela quien definió la reelección indefinida y esa Constitución la votó el pueblo venezolano y aquí tiene que haber un respeto por la autodeterminación de los pueblos. Ahora bien, de otro lado, también es cierto que hay un bloqueo por parte de los Estados Unidos. Le bloquearon la posibilidad de que el gobierno venezolano pudiera acceder al oro para poder solventar las afugias frente al bloqueo. Les bloquearon las líneas comerciales del petróleo y eso evidentemente es inaceptable porque eso afecta a los pueblos. Es un ataque frontal contra los pueblos para poder incidir y hacer injerencismo en la autodeterminación de los mismos que tienen derecho a autodeterminarse. Yo no estuve de acuerdo con la reelección de Uribe ni con el gobierno Uribe, pero eso lo decidió el pueblo colombiano en democracia. Así como en democracia pudimos derrotar las fuerzas políticas asociadas al narcoparamilitarismo en Colombia, y fue el propio pueblo colombiano quien resolvió eso. Venezuela y los problemas de Venezuela lo deben resolver los venezolanos. Por eso me parece sensato la mediación que hacen los tres gobiernos, incluido el gobierno colombiano, de ofrecer una mediación entre el gobierno venezolano y la oposición para que haya una publicación de las actas y se dejen firme el proceso electoral, sea cual sea el proceso. También es cierto que la OEA fracasó, ojo, porque hay que entender que la OEA ya había hecho injerencismo en Venezuela a partir de nombrar un presidente, que era el señor Juan Guaidó, nombrado y reconocido por varios países en contra de la decisión democrática del pueblo venezolano. Y esta decisión que tomó la OEA no fue validada. No fue validada por muchos países del mundo
y es una afrenta contra el principio de la soberanía y la determinación de los pueblos. Por eso la OEA no es el escenario, porque es un escenario ya muy manchado, es un escenario ya muy sesgado, es un escenario además del que no hace parte la República Bolivariana de Venezuela. Hicieron el intento de volver a utilizar la OEA para volver a hacer injerencismo sobre Venezuela. El injerencismo no se puede aceptar ni sobre Colombia ni sobre Venezuela, ni sobre ningún país del mundo, pero perdieron. Obviamente eso despierta los gritos de sectores opositores de la extrema derecha de América Latina, pero estamos hablando en derecho. No se puede permitir que una organización que terminó por poner un presidente ad hoc, como si mañana nos montaran un presidente ad hoc al lado del presidente Gustavo Petro, eso no lo acepta ningún pueblo, sea de derecha o de izquierda, por eso la OEA no es un escenario. Y me parece interesante esta medida que están generando estos 3 presidentes que están llamando también a Gabriel Boric de Chile para poder ofrecer una mediación que evite una guerra, que evite la injerencia, que preocupa además que el gobierno de los Estados Unidos acaba de declarar el triunfo de Edmundo González. Es decir, no ha terminado todavía el proceso electoral de publicación de actas y ya declararon un ganador. Entonces, esos son los peligros que se corren con el injerencismo y me parece que con mucha cautela, con mucha prudencia, con mucha sensatez y con mucho estadismo, Andrés Manuel López Obrador, Lula y Gustavo Petro están protegiendo principios elementales del derecho internacional. Creo que esa debería ser la posición del pueblo colombiano. No tenemos nosotros por qué ir y sumarnos a la polarización y a la guerra en ese país, suficiente con la que nosotros tenemos, que la tenemos que seguir resolviendo como para poder desatar más guerras e intervenciones militares como las que la oposición venezolana, ojo, porque la señora María Corina Machado ha pedido intervenciones militares en el interior de su país. Y más Ha sensibles pedido que también. bloqueen económicamente a su país. Nosotros jamás vamos a pedir intervenciones militares ni con nuestro pueblo colombiano, ni tampoco para el pueblo venezolano, y en eso tenemos que tener una hermandad absoluta. Totalmente de acuerdo, Carolina. Bueno, yo creo que nos ha salido un en vivo bastante potente con las columnas de Chamel, la de Margarita, la tuya. Hay que leerse esa columna tuya 1 y 1000 veces porque realmente es un ideario lo que debería ser el pacto histórico. Te agradezco muchísimo. Me voy con la ilusión de que vas a estar recorriendo los territorios y nosotros vamos a estar ahí contigo a ver qué pasa, que nos traigas imágenes bellas de nuestra gente linda por todo el país, que podamos seguir haciendo país, poniendo relato. Y esta lucha que tiene el pueblo hermano venezolano, que es extensible totalmente a nosotros, que nos afecta tanto, pues nos ha ayudado también a descubrir en el interior de nosotros la polarización que tenemos. Aquí la gente que no se trata de estar o a favor o en contra, o sea, tener que escoger entre Maduro o la intervención americana en Venezuela. Yo creo que tenemos que tener un amplio pensamiento crítico para darnos cuenta de todos los condicionantes y de la complejidad de las situaciones. Invito también a seguir a RTVC, a Señal Colombia. He estado estos días en Bogotá encantado viendo los programas, por ejemplo, de Mauricio Jaramillo, a quien hemos entrevistado. Me gané el catarro precisamente por subirme a un tejado a entrevistarlo. Pero esos análisis tranquilos como los que hacen ellos en RTVC, yo creo que es un buen medio de información. Tendría que tener millones de suscriptores RTVC, Cuestión Pública, Vorágine, Raya, medios alternativos que realmente den pedagogía y que cuenten cosas. Les cuento también que tenemos una entrevista pendiente que va a ser espectacular para rendirle un homenaje al grandísimo Germán Castro Caicedo, en la que va a estar Gonzalo Guillén, va a estar su esposa Gloria y va a estar su hija, que ha hecho un libro maravilloso, que los invito a leerlo. Mi padre, Germán Castro Caicedo, un recorrido por la historia de Colombia a través de uno de los periodistas que se metió, como te vas a meter tú, en el territorio. Él fue nuestro enviado especial. Enviado especial hizo más de 1100 programas, solamente sobreviven 49, pero todos los que tengan un poquito de memoria pueden recordarlo a través de ese libro, lo que es ese país maravilloso que tenemos y que desafortunadamente las palabras de Germán Castro Caicedo son totalmente válidas hoy en día. Tenemos que transformar tantas realidades que a pesar de los modernismos y de la tecnología,
seguimos teniendo ese atraso en las ideas. Así que Carolina, unas palabritas de despedida para la audiencia y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días con mi columna sobre el análisis de las elecciones en los Estados Unidos. Va a ser ¡Wow! muy Tremendo, interesante. tremendo. Bueno, Gracias un abrazo. Margarita, gracias Chamel y gracias a todos. Suscríbanse, compartan. Hasta siempre.